En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Bienvenidos a esta pequeña reflexión sobre el Evangelio Dominical. En esta ocasión, Lucas 9, del versículo 28b al 36. Es el texto de la transfiguración. Recuerde que antes de eso está la profesión de fe de Pedro, y cuando Jesús también revela a los discípulos que él tiene que padecer mucho y que va a terminar siendo rechazado por las autoridades y que va a ser crucificado, que va a morir. Hay cierta oposición, en Lucas es un poco más pequeñita, pero ese es el momento de esa revelación grande que los discípulos no la entienden, que los discípulos quedan un poco confundidos. Y en este caso entonces comienza una revelación un poco diferente. El texto comenzaba diciéndonos que con esos mismos 3 de siempre, los 3 que han sido escogidos para cada revelación del Señor, están aquí de nuevo y que van a subir al monte para hacer oración. A mí me encanta en el Evangelio de Lucas que todo tiene que ver con la oración, y en la oración es cuando Jesús se transfigura delante de ellos. Pero lo mismo para nosotros. Es la oración la que puede domar el ego. La oración es la que puede domar todos los malos deseos, los pecados, aquellas planeaciones que no son humanas, que no son de hermandad, que no hablan bien de nosotros. Así que la oración que no se acabe, San Juan Eudes dice, pues la oración tiene que ser uno de los fundamentos de la fe, de la vida cristiana. Es imposible para un humano vivir sin oración. A todos los momentos del día tiene que volverlos oración para que esté presente el Señor en todos los hechos de tu vida, los buenos, los cuestionables y los malos, para que en todo su luz pueda revelarnos los caminos correctos. En todo caso, dice el texto, que ellos, entonces Jesús se hizo acompañar por 3 de ellos, Pedro, Santiago y Juan, de los que decía 3 de ellos, los 3 sospechosos de siempre, subieron al monte para hacer oración, y mientras oraba, ahí donde decía la pequeña pausa, su rostro cambió de aspecto, se transfiguró, sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. Eso es lo que sucede en la oración, no para ti, para mí que lo podamos ver, pero para el Señor. Cuando tú estás orando y estás abriendo tu corazón a la presencia del Señor y uniéndote con Él, lo que el Señor ve es que tu rostro brilla y que te dejas llenar de esa gracia, de la bendición de orar. Por eso hasta sus vestiduras se volvieron blancas y relampagueantes en Jesucristo. Hay algo importante, y es que a esta figura blanca y relampagueante la encontramos en el libro del Éxodo, cuando 2 personajes diferentes hablaban con Dios y que ellos se tapaban el rostro porque era muy brillante. Habían 2 personajes que hablaban con Dios en el Antiguo Testamento y que se llamaban Moisés y Elías. Diferentes tiempos, pero los dos importantísimos. Moisés, la ley,
Elías, los profetas. Cada uno representa a ese grupo. Resulta que los dos tuvieron una experiencia en la montaña, en Horeb, hablando con Dios. Y justamente se tenía que cubrir el rostro y su rostro después brillaba, hablaban cara a cara, pero era una experiencia impresionante. Pues fíjese que aquí Jesús, mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes, pero porque la luz está emanando de él, pero la cara es de donde emana esa luz, como en el Antiguo Testamento de Dios. Aquí son dos puntos, uno en el pasado y otro en el futuro. Dos en el pasado, Moisés y Elías, a los cuales esas chispas, esa luz tan penetrante de Dios les dio miedo a ellos. Pero aquí Jesús, mientras oraba, muestra esto. Su rostro brilla de una manera inesperada, una manera tan brillante que no se puede. Pues eso es lo que tiene Jesús en su corazón, en todo lo que Él es. Luz, luz, todo es luz. Y dice el texto entonces que hasta sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, los mismos del Antiguo Testamento. Muchos escritores han dicho, mire, la ventana que se abrió en el Antiguo Testamento cuando Moisés y Elías en diferentes momentos fueron a hablar con Dios y que vieron la gloria de Dios, se transforma en el Nuevo Testamento en un solo momento, cuando Jesús estaba con sus discípulos en la transfiguración. Y en ese momento en la montaña, va a hablar con los dos juntos. Es como si el Antiguo Testamento hubiera hecho una conexión de esas que nosotros llamamos el wormhole. Y entonces, ¿qué pasó acá? Solo Dios puede hacer eso. Y que ellos estaban hablando, entonces será con Jesús, dicen algunos autores. Aquí no nos dice específicamente esa unión entre el Antiguo Testamento, pero parece que Lucas quisiera dejar una duda y abrir esa ventanita. Los dos únicos que abrieron la ventana para ver a Dios cara a cara. Y aquí está Jesús cara a cara, con su aspecto y sus vestiduras, que su rostro cambió, blanco y relampagueante, todo luz. Y allí es donde aparece Moisés y Elías, es decir, toda la historia unida para Lucas, toda la historia unida. Eso que comenzó con Moisés, continuó con Elías y todos los profetas y la ley. Ahora aquí se cumple, aquí está juntito con Jesús. Es el único que puede hablar con la ley y los profetas y decirles lo que Él quiere. Bueno, rodeados de esplendor entonces, esos personajes conversaban con Jesús y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Fíjense que no es tan importante en ese momento hablar de la predicación de ellos. Lo más importante para Moisés y Elías es hablar de la muerte que le esperaba en Jerusalén. El momento en el cual la historia se va a romper en dos, el antes y el después, pero que en la gracia de ese momento de la cruz y del sacrificio del Señor, y ahora todo queda impregnado de su gracia y de su amor. Ese era el plan desde antes de que comenzaran los siglos. Que Jesús reinara, que Jesús fuera el primero, que la gracia del Señor se derramara sobre toda criatura. Y que la mejor manera es triunfando sobre el pecado para que la gracia sea la que sobreabunde. Muy bien, entonces, complicado pensar en esa unión del pasado y del futuro, pero es muy lindo en el texto escuchar que estos dos al mismo tiempo en esta visión están hablando con Dios, cuando en el Antiguo Testamento lo hicieron en momentos distintos. Para Dios no hay tiempo, para Dios el espacio es diferente y Jesús estaba revelado completamente. Él es el Señor. Están hablando con Él.
Jesús está hablando con ellos, es decir, la dirección es única, de Jesús a ellos y de ellos hacia Él. Esto le impresiona a Pedro. A mí me impresiona muchísimo de nuevo que ya estén hablando con Él de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Es importantísima, es importantísima. Es increíble que esta generación ha sido incapaz de recibir al Mesías, de recibir al Señor. Pedro entiende a Jesús, pero no le gusta cuando Jesús dice que va a sufrir, igualito que todo el resto. Jesús muestra el rostro del Padre misericordioso y los líderes religiosos dicen, este nos está quitando el negocio, porque el negocio que tenemos nosotros es un Dios que está enojado y un Dios que tiene que entonces vengarse. Y Jesús muestra el Dios misericordioso. Y nosotros estamos apegados a ese Dios misericordioso que aún en la última cena dijo, aquí me quedo yo con ustedes. Yo no los dejo solos. Y termina el texto diciéndonos, pues entonces tomó el pan y lo partió y le dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Les está diciendo, esto es eterno, alianza nueva y eterna. Nadie la puede detener y ustedes la tienen. Hagan esto en memoria mía. Y eso lo hizo la primera comunidad de todo el mundo y nosotros continuamos. Lo que estamos viendo allí es esa puertecita con el pasado, esa puertecita con la última cena que nos prometió que Él está presente. No estará, Él está presente. Y que esa presencia es eterna. La misma gracia, eh, el mismo poder, la misma blancura de esa revelación que nosotros no es con un proyector que se le pone a la Eucaristía ni a nada, ni a una imagen, es la luz penetrante y revelante de ese amor de Dios, que no viene a juzgar, sino que viene a encontrarte y a liberarte. Ahora, de nuevo, el sacrificio de la cruz es el centro de esta conversación. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, como siempre, cargados, cargados. Pero dice el texto que esta vez no están totalmente dormidos. Se despertaron y vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí. Siempre existe ese deseo humano de quedarnos en los momentos bonitos, en los momentos alegres, pero no es posible, no es posible, pero hay que disfrutarlos en el momento que pasa. Los momentos de gracia son más fuertes, los momentos donde sentimos la consolación de Dios, los momentos donde sentimos la misericordia viva, viva en nosotros. Y quisiéramos de verdad mantener la misma energía, pero es que no es acerca de energía, sino gracia. Gracia que se da en el momento justo y gracia que perdura para cuando tú puedas sacar del pozo una vez y otra, porque así es Dios inagotable. Pero Pedro quiere apropiarse de este momento, no permite que la gracia la coordine Jesús. Él está al centro con su luz que emana y aquellos dos hablando con él. Pedro quiere dominar el momento. Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí, te estoy recomendando. Por si no te das cuenta, esto no lo vamos a tener otra vez. Hagamos tres chozas. Y el hacer lo de las tres chozas, por un lado es de respeto, pero también es una costumbre que tenían en el Antiguo Testamento y es que donde ellos sintieron que había una revelación, siempre dejaban una marca para que las personas continuaran volviendo a ese lugar y que allí ese lugar entonces era un lugar donde se conectaba el cielo con la tierra. A Jesús no le interesa eso. Pedro quiere un lugar donde podamos permanecer. Él no está gozando el momento, él está pensando es qué pasa después, cuando esto se vaya. ¿Cómo continuamos esta experiencia? Dice el texto que le dijo a Jesús, hagamos tres cosas, tres. Una para ti, Jesús lo pone de primero y uno dice, pues eso es bueno porque Jesús está en número primero, número uno. Pero en la antigüedad, el número uno no era el primero que se mencionaba.
Si usted quiere mencionar a una persona como importante, la tiene que poner en la mitad de tres. Como la Trinidad, usted pone entonces en el centro a una persona muy importante. Y así es como cuando usted habla, si da tres nombres, el del medio es el importante. Pues una para ti, una para Moisés y otra para Elías. ¿A quién puso en el centro? A Moisés, la ley. Para los judíos de ese tiempo, la ley era lo más importante, no Jesús, no la gracia. Viene el cambio entonces, el cambio donde la ley es muy importante conocerla y llevarla a cumplirla, pero es el Espíritu Santo el que nos ayuda a encarnar esa ley, a vivirla naturalmente, a vivirla no como una imposición, sino como una gracia. Pues entonces aquí Pedro trató de poner a Moisés en el centro, pero Jesús es el del centro. Por eso el texto dice que no había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió y ellos al verse envueltos por la nube se llenaron de miedo. La nube siempre en la Biblia ha sido como esa presencia desconocida que es oscura por fuera pero llena de luz por dentro y los discípulos tienen miedo. De la nube sale una voz para clarificar la situación. Este es mi hijo, mi escogido. Escúchenlo. Usted viene con su idea de construir tiendas, de marcar este lugar como un lugar santo. Usted quiere poner a mi hijo aparte, como un accesorio, y poner la ley en el centro. Pues yo le digo que no. La ley y los profetas quedan sometidas a la voz de este mi hijo, el amado, en el centro. Por eso él es mi hijo, mi escogido. Y les ordeno, en imperativo, escúchenlo. Cesó la voz y se quedó Jesús solo. ¿Quién es el más importante? Jesús. Comenzó él, emanó la luz, la revelación, ley, profetas, se clarificó por la imprudencia de Pedro y el deseo de Pedro de que la ley sea el centro. Pero aquí es claro ya que es Jesús. Ayer, hoy y siempre es Jesús. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Los discípulos estaban acostumbrados a ver a Jesús, pero raramente, aunque se admiraban de sus obras y palabras, ellos continuaban, parece, buscando modelos diferentes y por eso cuando aparece Moisés y Elías empiezan a divagar. Ellos no buscaban humanidad, sino poder en la divinidad. Y de alguna manera pensar en los héroes del Antiguo Testamento eh, es bonito y tal vez ellos mismos pensaban el potencial de Jesús se está desperdiciando. Si Jesús tiene poder, ¿por qué no acaba con los malos de este mundo? Si Jesús tiene poder en esta creación, ¿por qué no detiene los fenómenos naturales? Por eso a Pedro le parecía importante que Jesús tuviera un gobierno en Israel, declararlo rey. ¿Sí? Señor, este es el momento. Aquí es cuando te podemos coronar rey. Jesús, no, no, mi reino no es de este mundo. En la transfiguración se da cuenta entonces que la misma cara y el mismo hombre al que él le ha resistido sus enseñanzas, recuerde entonces en Cesarea de Filipo, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y tiene que morir, morir en cruz. Pedro se le resistió. Nunca, que nunca te pase eso. Pedro en este caso tiene que recomenzar su experiencia con Jesús. Él comenzó como admirando al Señor con una expectativa personal. Ahora tiene que seguir a Jesús y preguntarle cuál es tu expectativa de este personaje. ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres que aprenda? ¿Qué quieres que yo haga como discípulo? Todos aquellos que caminaron por el desierto y por la incomprensión de las palabras de Dios tienen una esperanza en Jesucristo.
Aunque Pedro da un paso atrás, diré yo, sin observar que Jesús está al centro, él piensa, a Jesús lo conozco, está aquí. Pues ahora entiende, Él es el centro. En la humildad y en la manera como Él está desarrollando la obra de Dios, así es como la quiere Dios. Este es mi Hijo el amado. Mírenlo a Él. Así como Él habla, a mí me gusta. Así como Él actúa, a mí me gusta. No con la rabia de Moisés a veces, no con la rabia de Elías. Aquí toca la conversión para ellos, pero este es mi Hijo el amado, perfecto. No hay ni un profeta que se mida a la altura de Jesucristo. Así que esta lectura nos reta a una nueva calidad de religión, de observar dónde encontramos la luz que vence toda luz, la luz que vence toda oscuridad. Cuando creemos que conocemos la luz, pero no conocemos al Señor, no conocemos la luz que oscurece todas estas luces. Por eso es importante para nosotros pensar en esas revelaciones de Jesús con nosotros, como si cuando cae un rayo cerca de donde estamos, que en un momento nos enceguece, pero gracias a Dios no tocó a ninguno de nosotros. Pero ese momento de luz y luego que se va, el momento de Dios en Jesús no se acaba, no es como un rayo, es la misma presencia de Dios, presencia misericordiosa, sanadora, renovadora, la que le da sentido a la existencia y al ser humano. Somos creación de Dios gracias a Él. Dios los bendiga.